Bueno, comenzamos el repaso a índices con el IBEX 35, ¿no? Voy a ser rápido con lo que habíamos dicho anteriormente respecto al medio y largo plazo. Ya habíamos hablado de que el IBEX pues era uno de los índices débiles dentro de Europa. De hecho, pues desde los 16.000 no fue capaz de superar el último nivel de Fibonacci, este 61,8%, que hubiera dado por terminada la tendencia bajista. Esa zona de 12.400 se quedó en 12.240 puntos y a partir de ahí empezó a construir máximos decrecientes. A partir de enero del 2010 el IBEX dejó de subir, terminó ese rebote iniciado en marzo y desde ahí empezó a hacer máximos decrecientes, ¿no? La esperanza venía y decíamos que, bueno, estaba mostrando debilidad el IBEX, estaba mostrando debilidad el IBEX, pero había un síntoma para la esperanza y es que por lo menos estaba respetando la directriz alcista que venía desde los mínimos de marzo. Hablábamos de esta directriz como zona muy importante durante junio, mayo de este año, durante el verano, los meses previos al verano, y decíamos que si rompía esta directriz, pues se deterioraba mucho su aspecto técnico. Avisábamos de su ruptura en el mes de junio en estos seminarios y decíamos que al romper esta directriz daba el primer síntoma de deterioro por ruptura de esta directriz alcista principal y por ruptura de esta figura triangular. La veis aquí dibujada en color amarillo, es una figura muy clara, un triángulo de consolidación para seguir con las caídas. Normalmente, pues después de unas caídas, si viene una formación triangular, en un porcentaje más elevado al 50%, en un 60% aproximadamente, se suelen romper en dirección de la tendencia previa, es decir, en la tendencia bajista, ¿no? Se consolida después de una caída y se vuelve otra vez a la tendencia anterior. Efectivamente, con la ruptura de la directriz alcista que avisamos en junio, hemos tenido caídas fuertes, ¿no? De hecho, decíamos que con la pérdida de ese triángulo se activaba un objetivo bajista de 2.400 puntos. Una auténtica salvajada. Estamos hablando de 2.400 puntos en un índice que cotiza en la zona de 10.000, es una caída muy importante, de un 24%. Bueno, pues ese objetivo que decíamos en estos seminarios, os lo comento sobre todo para los nuevos, los que venís desde hace meses con tal de tener un mínimo de memoria, pues os acordaréis de todo esto que íbamos diciendo, ¿no? También hablábamos de la ruptura de un canal lateral entre la zona de 11.000 y 9.200, este que veis ahora en color rojo. En la zona de 11.000 era la zona de resistencia, decíamos, es muy importante que se supere esta zona entre 10.950 y 11.150, ¿no? Un rango de resistencia, decíamos. Aquí no hay que actuar al TIC. Esto no es que si supera los 11.000 y supera 11.001 puntos es zona de compra, ni mucho menos. Tiene que romper esta zona, ¿no? Y fijaros que chocaba con esa zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 veces en 8 o 9 meses y no podía con ese nivel, ¿no? Y desde esa zona, pues se iba hacia abajo, rompía la directriz y no solo eso, sino que tras romper la directriz alcista en color azul, rompía esos 9.200 activando un nuevo objetivo bajista. Ya teníamos el objetivo bajista de ruptura del triángulo. Para quien quiera saber de dónde sale esto, pues es simplemente medir la altura del triángulo desde el punto más bajo a este punto y proyectarlo desde el punto de ruptura. Y así nos dará ese objetivo bajista en torno a 7.600, ¿no? A eso se unía luego con la ruptura de los 9.200 el objetivo de ruptura de canal lateral, este que veis en color rojo, ¿no? Pues al romper se mide el rango entre la parte alta, que serían los 11.000, y la parte baja, que serían los 9.200, y nos daría un objetivo en torno a los 7.550, 7.500, ¿no? Fijaros cómo es llegar ahí el precio, llega el IBEX a ese nivel de 7.500, marca exactamente el día 13 de septiembre, que fue una sesión muy importante. Fueron sesiones muy importantes la del 13 y el 23, porque ahí se marcó un suelo en el mercado, ¿no? Varias formaciones en índices de doble suelo que luego veremos, y el IBEX lo que hacía era un mínimo creciente el día 23, ¿no? El día 15 era el día 13, perdón, cuando marcaba el mínimo de este año, marcaba en los 7.505 tras cumplir los dos objetivos bajistas que habíamos marcado previamente, y a partir de ahí, fijaros lo que empieza ya la recuperación. ¿Y cómo ha hecho la recuperación? Bueno, pues primero ha hecho un primer impulso alcista, lo medimos aquí de 7.639 a 8.653, corregía, ahí está, al 50% de Fibonacci, el día 4 de octubre marcaba mínimos en 8.065 y desde ahí volvía a subir superando los máximos del primer impulso y arrancando ya un objetivo de segundo. Es decir, al superar los 8.653 activaba un segundo alcista en torno a los
9.085 puntos, ¿no? 9.083 aproximadamente. Bueno, este objetivo que hemos comentado en los seminarios, en la web, bueno, constantemente, en el centro de traders, en los boletines de estrategias de corto plazo, se cumplió. Cuando se cumple un segundo alcista, normalmente viene un periodo de corrección o de descanso, ¿no? Y a veces, a partir de que se cumpla el segundo, puede haber un cambio de tendencia o se regula un poquito y luego al superar los máximos del segundo, de la cresta del segundo, se activa un tercer alcista. Y eso es lo que ha pasado. Ayer se ha activado un tercer impulso alcista al superar los máximos del segundo impulso, con objetivo en torno a los 9.595 puntos. Ese es el objetivo ahora mismo que hay activado en el IBEX 35, ¿no? Recordar y avisar para los que no conocéis cómo funcionan los impulsos y no habéis hecho nuestro curso de especulación online, que para el que no lo ha hecho pues se lo recomiendo. Explicaros que los tercer impulsos no son tan fiables como los segundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los segundos alcistas se cumplen en o segundos bajistas, los segundos impulsos, ¿no? En general, se cumplen en un 85-90%, son muy fiables. El tercero ya no tiene una fiabilidad tan alta. No siempre se cumple el tercer impulso, ¿no? El segundo sí que casi siempre se acaba cumpliendo. Y también habrá que estar atentos incluso pues a una especie de directriz alcista principal que podríamos dibujar uniendo los mínimos más relevantes, ¿no? Esta sería la directriz ahora a vigilar, incluso se podría trazar una especie de canal alcista y ahora mismo pues habría que estar atentos al movimiento del IBEX dentro de esta especie de canal que están haciendo. Eso sí, cuidado con la euforia. Cuidado con la euforia porque hemos llegado a una zona de resistencias que habíamos avisado durante todos estos meses. Es decir, cuando estábamos por aquí, llegábamos a los 7.500. Nosotros en los boletines diarios de la cartera de corto plazo decíamos, podría volver en forma de pullback a los 9.200. Fijaros, estos 9.200, os acordáis que dije que eran soporte de medio plazo, de ese canal lateral. Lo rompa a la baja. Llega a niveles de sobreventa extrema. Y yo dije, bueno, pues no es descartable que como hay mucho pesimismo y los inversores ahora no quieren saber nada de la bolsa, pues ahora rebotemos hasta la zona de 9.200. Decíamos que era nuestro escenario más probable. Lo veníamos diciendo desde hace mes y medio en los boletines. También en estos seminarios pues fui muy positivo con la renta variable, todos lo sabéis, ¿no? Y luego voy a explicar sobre todo el porqué viendo otros índices, ¿no? Que nos dejaron niveles muy importantes. En el caso del IBEX decíamos que al rebotar desde 7.500 podía hacer un pullback a 9.200, sobre todo tras superar pues las resistencias que fue superando, sobre todo ya la de 8.800 dejaba el camino muy despejado al volver hacia la zona de 9.200. Y decía, ojo con esos 9.200 porque, por una parte, es resistencia, porque fue soporte y ahora podría ser resistencia esa zona, y ojo que por ahí ya va a pasar la media de 200 sesiones. Bueno, fijaros, hemos llegado hoy a la media de 200 sesiones. Y la media de 200 sesiones, pues ya funcionó aquí de resistencia, que hay que hablar de zona, aquí que nadie comprase justo aquí arriba porque rompe por arriba la media, sino cuando la media baja, la media es resistencia. Cuando la media sube, la media es soporte. Esto es un concepto básico del análisis técnico para trabajar con una media de 200 sesiones como la que trabajamos nosotros. Y tampoco es la panacea, pero es un buen apoyo, una buena herramienta para pues guiarse un poquito de dónde están las resistencias. La media también es una resistencia. En este caso ya hemos llegado a esa media. Entonces quizá, aunque haya un tercer alcista, yo creo que es probable que todavía subamos algo más, pues ya hay que tener precaución, ¿no? Seguramente ahora es cuando tienen euforia. Ya hemos salido en los telediarios, bueno, de hecho, ayer yo mismo salí en el telediario explicando lo del acuerdo de Grecia, y claro, ahora es cuando hay euforia, ¿no? Cuando salimos ya en el telediario, en la prensa, subidón del IBEX, y ahora es cuando los pequeñines entran en bolsa. Ahora es cuando los pequeños inversores entran en bolsa, pero la mano fuerte, ya os lo dije hace 2 semanas, entró en la bolsa el día 4 de octubre, sobre todo en la bolsa americana. Además se notó mucho su entrada. Y ahora los pequeñines, cuando ya hemos subido mucho, ya se creen la subida. Cuando ya está hecha, ya tenemos casi una estructura de 3 impulsos alcistas completa. Le queda pues al tercero ahora mismo, desde los máximos de hoy, 240 puntos. Ahora es cuando el pequeño inversor seguro que ya se cree la subida, ¿no? Aquí hay que actuar con un método y, como digo siempre, tener una buena ecuación rentabilidad-riesgo. No hay que entrar por emociones ni sentimientos, porque seguramente
El sentimiento hace 3 meses, o perdón, 2 meses aquí era muy negativo y ahora aquí es muy positivo. Igual que, pues seguramente era muy positivo aquí, pues en la zona de 11.000 y al llegar a 7.500 fue negativo. Igual que el sentimiento, pues era muy positivo de euforia cuando estábamos aquí. De hecho, pues nuestro presidente también lo planteó así, o se le notaba, ¿no? La euforia. Champions League, pleno empleo, nuestro amigo Sarkozy está muy enfadado porque ya adelantamos Italia, el próximo va a ser Francia. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo que no se vaya a subir más, porque tenemos un tercer alcista y podríamos quizás subir más. Lo que sí digo es que mucho cuidado con esos sentimientos de pánico e euforia, ¿no? Porque aquí hay euforia y aquí hay pánico, y no siempre, o más bien casi nunca, comprar en euforia es un buen método y vender en pánico no suele tampoco ser un buen método, ¿no? Lo que hay que tener es un método que se aísle de ese ruido, que se aísle de esas emociones.